Marzo 28. El Dios de los pedazos rotos. El ángel del Señor añadió a Agar: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y Dios habló con Abraham: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Génesis 16:10, Génesis 17, del 3 al 4. ¿Alguna vez has visto a un niño jugar con bloques de construcción Lego y construir una casita o una nave espacial sin tomar en cuenta las instrucciones para construirlo? Eventualmente, con las piezas esparcidas por todo el piso, terminan con una monstruosidad de creación. Por todas partes, puertas que se abren hacia la nada y entonces vienen a ti y se quejan de que no se ve bien. Tomas al niño, las piezas y el desastre, te sientas con él y le dices: tomemos los planos y arreglemos este caos. Armemos la casa, pero esta vez hagámoslo bien. Cuando Abraham y Sara se casaron y se desesperaron mientras guardaban que Dios cumpliera su promesa de darles un heredero, tomaron el asunto en sus propias manos. En un intento por solucionar su propia vida, acordaron que Abraham se acostara con Agar, la sierva de Sara, para tener un hijo con ella. Génesis 16, del 1 al 4. Su decisión provocó pleitos, caos, desprecios, infelicidad. Cuando Agar vio que había concebido, en el versículo 4, se llenó de orgullo y miraba con desprecio a su señora. Entonces, Sara culpó a Abraham por su infidelidad y él respondió lavándose las manos de todo el desastre. Mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Versículo 6. Su vida se había convertido en un verdadero desastre. Sin embargo, Dios venció las decisiones equivocadas e intervino con misericordia y gracia. Primero, un ángel del Señor se encontró con Agar en su necesidad, le garantizó la presencia de Dios y le extendió su promesa: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Génesis 16, 10. De la misma manera, el error de Abraham y de Sara no pudo ser un obstáculo para que se cumplieran los propósitos del pacto de Dios ni su amor eterno. Dios prometió que Sara concibiera un hijo, a quien llamarían Isaac, y le prometió a Abraham: estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo. Génesis 17, 19. En muchos sentidos, Dios nos trata de forma similar. Al igual que un padre con un hijo desanimado, viene y recoge los pedazos rotos de nuestra vida. Él viene a nosotros en nuestra desesperación, con las piezas de nuestros propios esfuerzos esparcidos por todos lados y sus instrucciones olvidadas por allá, quién sabe dónde, y vuelve a colocar las piezas, nos dirige de regreso a sus instrucciones y nos restaura al camino correcto. ¿Cuántas veces ha prevalecido Dios contra tus errores? ¿Cuántas veces ha venido Él a ti en tus errores y rebeldías, en tu vacío y quebranto, para producir eventos inimaginables para su gloria? Da gracias a Dios hoy, da gracias hoy a Dios por su misericordia y fidelidad. Las palabras de Moisés a Josué siguen siendo verdad hoy. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Deuteronomio 31, 8. Para profundizar, Salmo 40. Amén. Muchas gracias, doña Estela. Bueno, hermanos, realmente el devocional de hoy es un devocional que muy probablemente todos nos vamos a identificar con la historia. Es interesante, hermanos, porque una de las consecuencias de la caída de Adán y Eva fue el no querer depender más de Dios, el dejar de reconocer que necesitamos a Dios. Sabemos que separados de Él nada podemos hacer, y también sabemos que el pecado nos llevó a ser más independientes, más autosuficientes, a hacer nuestra propia voluntad y ser controladores. De una u otra manera, el ser humano después de la caída siempre quiere tener el control. Y cuando leemos este devocional, o nos enfrentamos con él en este día, me gusta la analogía que usa el autor del devocional, reflejando cómo actuamos pasando por alto la voluntad de Dios escrita en su palabra. Con el ejemplo del niño que arma su Lego sin tener en cuenta las instrucciones de construcción, y al final, cuando no ve el resultado que él espera, va
donde su padre quejándose del resultado que obtuvo. Cuando uno ve eso, uno puede darse cuenta que el niño no obtuvo su final feliz, ¿sí? Que el niño es el resultado que el niño esperaba. Entonces, su padre reacciona de una manera amorosa, tierna, diciéndole, ven, vamos, tomemos las instrucciones y organicemos este caos. Es lo que vemos y es lo que siempre pasa cuando Dios interviene en nuestras vidas. En esta historia que vamos a ver, se nos presenta a Abraham, a Sara y a Agar. Es una historia, de hecho, muy humana, pero también muy compleja, llena de emociones intensas, llena de errores, llena de conflictos y consecuencias difíciles. Pero pues es una historia en la que todos nos veremos identificados. Hermano, la Biblia relata la historia de Sara en paralelo con la historia de Abraham. De hecho, Abraham es el padre de la fe que dejó su tierra y salió sin saber a dónde iba, motivado por una promesa que Dios le da, la cual dependía de la llegada de su primer hijo. Pero vemos también que Sara vivió décadas de humillación por no poder engendrar a este hijo prometido. Sin embargo, a lo largo de toda la frustración y el dolor de Sara, Dios siempre estuvo allí con un final feliz reservado para ella. Dios les prometió un hijo y solo estaba esperando el momento oportuno para concederle esta bendición. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que los tiempos de Dios son perfectos. Dice Génesis capítulo 16 del versículo 1 al 6, teniendo en cuenta pues que este es como el pasaje base del devocional del día de hoy. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Es una historia muy intensa, hermanos. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo el Señor eh, interactúa o interviene en la vida de esta familia. Pero vamos a ver un poco a detalle los comportamientos de cada uno de ellos y más específicamente de Sara y de Abraham. Entonces, hermanos, en los tiempos de Sara tenemos, o más bien tener hijos, no solo era una alegría, sino que los hijos varones eran considerados como el pilar fundamental de la familia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué eran tan importantes los hijos varones? De hecho, los hijos varones trabajaban la tierra y protegían las posesiones familiares. Y cuando los padres envejecían, dependían de sus hijos para ser cuidados y mantenidos. Entonces, la descendencia masculina, de una u otra manera, aseguraba que el nombre y la herencia de la familia siguieran vivos. En ese contexto, hermanos, tener muchos hijos varones era un signo de bendición y de prestigio. Y los varones eran especialmente valiosos porque, a diferencia de las hijas, en ese contexto no se iban a otro hogar por un intercambio de dinero o tierras insignificantes. Entonces, de hecho, eh, de modo que todos en ese tiempo querían tener hijos varones. Ahora, los hombres querían que sus esposas dieran a luz varones y de esta manera pues las mujeres demostraban su importancia o su valía. Y en este contexto tenemos a Sara,
uno puede ver en el pasaje bíblico que, aunque pues la Biblia no nos retrata de esa manera tan específica o tan detallada, pero eso era un deseo de Sara, de ser madre. Para una mujer en el tiempo de Sara, el no tener hijos era una afrenta, era una humillación. Y paralelo a la situación de Sara, pues tenemos a Abraham, el cual tenía una fe inquebrantable en la promesa de Dios de darle más descendientes que las estrellas del cielo. De hecho, lo vemos en el capítulo anterior, en Génesis 15, cuando Dios le dice, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, miren que esa fue la gran noticia que recibió Abraham de parte de Dios. Pero Sara, cada vez que pasaba el tiempo, aumentaba más su humillación. Ahora, la historia nos dice que pasaron 10 años donde Sara entendió que la propia mano de Dios había impedido el embarazo y que no había nada que pudiera hacer para quedar embarazada. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué creen que pasó? Sara justamente le dice a Abraham en el versículo 2 del capítulo 16, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y es interesante, hermanos, porque eh, uno ve que Sara sabía que la mano de Dios estaba impidiendo lo que ella anhelaba, pero en vez de confiar en la mano de Dios, ella tomó el asunto en sus propias manos, eh, mostrándose como una mujer controladora. Y Sara se aseguró de que el plan de Dios se ejecutara. No, ella no esperó en Dios y descansó en Dios y esperó a que Dios cumpliera su promesa. Más bien ella quiso que el plan de Dios se ejecutara, asegurándose de que así se hiciera. Dios había prometido una descendencia para ellos y Sara estaba permitiendo que Abraham tuviera una segunda esposa, en este caso que tuviera Agar, para que esto sucediera. Sara quiso ser una colaboradora en el plan de Dios al contribuir su ayuda, al aportar su granito de arena en dar a Agar a su esposo. Ahora, en el contexto vemos que Agar era posesión personal de Sara, y de hecho las costumbres del antiguo Medio Oriente permitían que Sara presentara como propio cualquier hijo que Agar tuviera con Abraham. Y entonces uno puede observar que Sara solo está contribuyendo con una de sus posesiones para hacer realidad la promesa de Dios. Pero aquí está el problema, que es que Dios no quiere que le ayudemos en cumplir sus promesas. Dios quiere que nosotros esperemos en Él. Y podemos observar en esta historia que Dios sí tenía preparado un final feliz para Sara, que era mucho mejor que cualquier otro final que ella pudiera planear por sí misma. Pero hermanos, a veces la mano de Dios impide aquello que anhelamos. Otras veces su mano impide aquello que nosotros tememos. Y cuando ya nos damos por vencidos, al darnos cuenta de que no tenemos el control de las cosas o situaciones, es cuando Dios nos ofrece esas oportunidades para renovar nuestra esperanza solo en Él. Cuando nuestra ilusión de tener el control se desvanece con el tiempo, tenemos una opción. O vamos a eludir la mano de Dios como lo hizo Sara, o vamos a descansar en sus manos y le entregaremos nuestro dolor, nuestra angustia o descontento. Ahora yo te hago una pregunta, hermano, hermana. ¿Está Dios impidiendo uno de tus sueños? ¿Cuál es ese final feliz que quieres que se dé a tu manera y no a la manera de Dios? Así como lo vemos en la historia de Sara. ¿Dios ha impedido uno de tus sueños?
Y si es así, ¿cómo has respondido a, a eso? Tú puedes eludir la mano dura de Dios como lo hizo Sara, o puedes descansar en las poderosas manos de Dios con la certeza de que Él está cuidando de ti. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 al 26. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, este pasaje, créanme que es un bálsamo para calmar nuestra ansiedad, nuestra angustia y sufrimiento. Y la invitación en esta mañana es que pongamos nuestro problema y la solución en las manos de Dios y no en las nuestras. Porque si es así, por testimonio de lo que estamos viendo en la vida de esta familia, todo va a ser un desastre. Si queremos tener el control, si queremos hacerlo a nuestra manera. Ahora, hermanos, hay una situación en la historia de Sara que nos recuerda la historia de Eva. Y miren, miren la similitud. En Génesis capítulo 3, versículo 17 dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, ustedes ya saben la historia. Y miren lo que dice Génesis 16, versículo 2, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y es interesante, hermanos, porque cuando un marido, un esposo, escucha a su esposa, ciertamente uno piensa que eso es bueno. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, no es así. O sea, no es bueno. ¿Por qué? Porque lo que Eva y Sara dijeron a sus esposos implicaba no seguir las instrucciones de Dios. Y en ambos casos, cada esposo, o sea, Adán y Abraham, cada esposo recibió instrucciones directas de Dios. Y antes de crear a Eva, Dios advirtió a Adán sobre el árbol. ¿Se recuerda la advertencia? De todo árbol del huerto pueden comer, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque si de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la advertencia que Adán recibió de Dios. Y es lo mismo que pasó con Sara. Sin Sara presente, Dios dio a Abraham distintas promesas sobre lo que les esperaba en el futuro. Tendrían un hijo y toda su descendencia se convertiría en una nación con la misión de conquistar la tierra de Canaán, y que esa nación iba a bendecir a todas las familias o a todas las naciones del mundo. Pero hermanos, miren lo interesante, en ambas ocasiones Dios instruyó al esposo con la expectativa de que él guiara a su familia. Y en ambas ocasiones la esposa intervino y de una u otra manera la esposa torció el plan. O sea, Dios lo permitió, pero la esposa también intervino en ese proceso y la esposa habló, el marido escuchó y la familia se desvió de su camino original, de su rumbo original. Y mira lo interesante de lo que dice Santiago capítulo 3 en el versículo 4, cuando dice que la lengua se compara al timón de un barco. Las palabras pueden torcer planes y tienen ese poder. Pero podemos usar nuestra lengua como poderosos timones para manipular y redirigir a las personas sobre las cuales tenemos influencia. Y es muy recurrente que las esposas estén tan convencidas de que pueden pilotear el barco de sus familias mejor que sus esposos, al punto de hablar lo suficiente para que las escuchen. Pero, hermanas, en este caso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que las esposas vean cómo Él guía a sus esposos en la dirección que deben ir sus familias. Y en esta ocasión, Sara quería ser la voz de Dios.
Sara le dice a su esposo, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y aunque esto ustedes pueden observar en la cultura del antiguo Medio Oriente, la cultura de esa época, eso era aceptable. Pero hermanos, no es el diseño original, no era el camino de fe al que Dios había llamado a Abraham. Era un camino impuesto por Sara, que estaba cansada de esperar en Dios. Ahora la historia se pone un poco más intensa. Miren lo que dicen los versículos 4 al 6. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, he aquí tu sierva, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Hermanos, esta, como les acabo de mencionar, se pone un poco más intensa la historia, porque Sara pensó que no había nada peor que sufrir décadas de humillación por su esterilidad, pero nuevamente se equivocó. Había algo mucho peor, y era sentir el desprecio de la mujer que estaba esperando bebé de su esposo. Ahora Sara estaba en una posición de una impotencia al ver cómo su sierva Agar la miraba con desprecio y con aires de superioridad. Y en esa situación, Sara sintió que todo estaba fuera de su control. Y mientras Agar la miraba con desprecio, Sara acude a su esposo a reclamarle por qué está permitiendo esta situación. De hecho, Sara le reprocha, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, ahora me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y es muy eh, interesante, muy irónico lo que Sara está diciendo, porque ella ahora quiere un veredicto, quiere poner a nuestro Dios como juez, ¿sí? Y que sea Jehová el que juzgue esta situación. Y lo que uno se puede dar cuenta de toda esta situación, hermanos, es que ahora es Sara haciéndose la víctima en todo este entramado, y quiere, de hecho, evadir su responsabilidad al dar a Abraham. Ella quiere que la responsabilidad recaiga sobre su esposo, y ella quiere ser, en este caso, exige ser restituida. Pero hay algo indignante en toda esta situación, hermanos, y es la actitud indiferente de Abraham. Cuando él responde a Sarai lo siguiente, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. O sea, básicamente, en palabras castizas, Abraham no hizo nada. Él simplemente se lavó las manos. Y en lugar de ejercer su liderazgo y resolver esta situación entre sus dos mujeres, él optó por limitarse a decir, mira, ahí está tu sierva, haz con ella lo que bien te parezca, permitiéndole que su mujer controladora siga ejerciendo más control sobre la situación. Pero hermanos, aquí hay algo por aclarar, algo muy importante, y es que esto no es lo que Dios diseñó para el matrimonio. Es que el punto aquí es que Abraham debió haber asumido su papel como hombre de la casa, como líder de su casa. Y lo que estamos viendo acá es que Abraham está renunciando voluntariamente a su papel de líder, a su papel de protector, y permitiendo que sea la esposa la que esté tomando el control de la situación. El problema de todo esto, hermanos, es que todos están siendo arrastrados a una situación muy desastrosa, a una situación penosa, a una situación en la que los está llevando a todos a una crisis familiar terrible. Y en vista de la indiferencia de Abraham sobre la situación, Sara aprovecha esa indiferencia de su esposo, decide tomar el control, y lo hace con venganza, porque el versículo 6 dice que Sarai afligió a Agar y ella huyó de su presencia.
De hecho, la Nueva Traducción lo dice de esta manera. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Entonces, hermanos, miren lo interesante. La Biblia no detalla el nivel de dureza de Sara sobre Agar, pero fue lo suficientemente grave como para que Agar se arriesgara a huir sola al desierto, ya estando encinta, ya estando embarazada. Sara solo se fijó en el mal que le hicieron, adoptando el papel de víctima, ¿sí? Ahora solamente se fija en ella y se fija en el mal que le hicieron. Ella se puso en el lugar de juez y dio su veredicto. Ahora ella era la víctima porque estaba sufriendo, mientras que todos los demás a su alrededor estaban siguiendo adelante con sus vidas. Alguien tenía que pagar su afrenta, alguien tenía que pagar por su humillación. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué podría haber pasado si Sara se hubiera humillado ante Dios y se hubiera disculpado con su esposo por su falta de fe? Y es una pregunta que aplica para todos. ¿Qué puede pasar en nuestras vidas si nosotros, por ser controladores, por no seguir la voluntad de Dios, cometemos errores, arrastramos a nuestras familias, consecuencia de nuestras malas decisiones, hacemos sufrir a nuestras esposas o esposos, hijos, ¿sí? No pedimos perdón a Dios, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en nuestras vidas si nos damos cuenta de nuestro pecado, nos humillamos delante de Dios y pedimos perdón y también pedimos disculpas a nuestros cónyuges, hijos, por nuestros errores, por nuestra pecaminosidad? Hermanos, debido a nuestro pecado, créanme que asumir la responsabilidad en una situación difícil nunca es fácil, nunca. Y es mucho más fácil hacernos las víctimas y buscar culpables que asumir nuestras propias responsabilidades. Es cuestión de reconocer nuestro pecado, es reconocer qué tan controladores podemos ser. De hecho, que es reconocer qué tan controladores somos y decir, mira, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. ¿Me perdonas? Déjame solucionar esta situación. Y créanme que si nosotros asumimos esa postura, eso nos va a liberar de esa carga de querer ser controladores, de querer que todo se haga a nuestra manera, y que también es una forma muy buena de dejar que Dios se haga cargo de la situación y se haga cargo de lo que no puede decir del final feliz. Pero hermanos, sin embargo, la mejor parte de esta historia es que no termina mal, ¿sí? Nosotros vemos la vida de Sara, que tuvo un giro de 180 grados. Sara pasó de sentirse avergonzada, humillada y ser una mujer agresiva a ser una mujer de fe. De hecho, uno ve en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, vemos que relata el momento en que la historia de Sara dio ese giro. Mire lo que dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y es interesante esto que menciona Hebreos 11:11 porque está mostrando que finalmente Sara por la fe recibió fuerza para concebir. Ahora, devolvámonos al Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 18 encontramos a una Sara de 89 años que está escuchando detrás de la tienda mientras su esposo comparte la comida con un visitante que resulta ser Dios. Y dentro de un año, este visitante le profetiza que dentro de un año Sara tendrá un bebé. Ahora, imagínense la escena, hermanos. Sara está escuchando la profecía de este visitante. Y para Sara, esa profecía fue tan absurda que la reacción de Sara fue reírse y decirse a sí misma. De hecho, el versículo 12 de Génesis 18 dice lo siguiente: después que he envejecido, tendré deleite
siendo también mi señor ya viejo. O sea, esa fue la reacción de Sara. Y el visitante la escuchó y preguntó, ¿por qué se rió? Y Sara, después de negar que se había reído, el Señor le habló directamente diciéndole, no, no es así, sino que tú te has reído. Hermanos, Dios ya había declarado que en un año Sara daría a luz un bebé. Dios ya había planeado revivir la matriz de Sara. De hecho, la pregunta de este visitante es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, ¿qué es imposible para Dios? Y para Sara las esperanzas de tener un bebé a esa edad, o sea, a los 89, 90 años, después de una vida de esterilidad, créame que para esa mujer era algo impensable, era algo absurdo, era algo increíble. Pero yo les aseguro, hermanos, que muy probablemente Sara se tuvo que haber sentido extraña cuando pensó en acostarse con su esposo Abraham. Posiblemente por su vejez ya no tenían relaciones sexuales. Pero piensen por un momento esta situación, hermanos, que para que Sara pudiera tener un bebé, de hecho ellos debían tener relaciones sexuales. A los 89 años, eso requiere de mucha fe y de una fe muy activa. Entonces, hermanos, hermanas, como Dios lo había prometido, vemos que Sara dio a luz a su hijo tan esperado, tan anhelado, aproximadamente un año después de que el Señor se encontrara con su esposo Abraham. Hermanos, ¿eso fue o no fue un milagro? Claro que eso fue un milagro de Dios. Un milagro de Dios el haberle placido darle vida al vientre de Sara en su edad avanzada, en su vejez. Y de nuevo hace eco la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, hermanos? No. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de los pedazos rotos. Como dice el autor del devocional, Él es el Dios que viene y recoge los pedazos rotos de nuestra vida. Él viene a nosotros en nuestra desesperación con las piezas de nuestros propios esfuerzos esparcidas por todos lados y sus instrucciones olvidadas y vuelve a juntar todas las piezas. Vemos en la historia de esta familia cómo por las decisiones equivocadas, cómo una familia fácilmente puede desviarse del rumbo original, puede una familia irse al caos total, pero en ese momento interviene Dios y junta todas esas piezas. Él vuelve y nos restaura y vuelve y nos pone en el camino original. Dice Isaías 64, versículo 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, Dios es el que moldea nuestras vidas. Aún a pesar de nuestros fracasos y de nuestras derrotas, Dios las usa para enseñarnos que no somos autosuficientes, que pretender vivir alejados de su voluntad solo va a traer sufrimiento y dolor a nuestras vidas. Dice Jeremías capítulo 18, versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, el Señor es aquel alfarero que moldea nuestras vidas, moldea nuestro carácter según su voluntad. Y cuando estemos perdidos, descarriados a causa de nuestras malas decisiones y también por haber olvidado su voluntad revelada en su palabra, Él vuelve y nos encausa de regreso a sus instrucciones y nos restaura el camino correcto. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, la palabra de Dios es una guía constante. Es la que ilumina nuestro camino y nos muestra la dirección correcta, especialmente en momentos de incertidumbre. Hermanos, en momentos de incertidumbre, ¿qué es lo más fácil? Esperar en Dios, orar a Dios y esperar y descansar en Él.
o en momentos de incertidumbre, ¿qué es lo que más rápidamente hacemos? Hacer nuestra propia voluntad, actuamos de manera necia, pero tenemos la palabra de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tenemos la palabra de Dios, tenemos todo el consejo de Dios para que podamos ir en obediencia y fe y que nuestro camino y nuestra vida más bien sea una evidencia de quién es nuestro Señor y quién reina en nuestra vida. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En una traducción viviente dice, guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Hermanos, la voluntad de Dios es que no desechemos su palabra. Por el contrario, que sea nuestro principal manual de instrucción de conducta cristiana para que así podamos vivir una vida justa, sobria y piadosa. Hermano, hermana, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, aun a pesar de nuestros errores y de no tener en cuenta a Dios primero en nuestros planes antes de ejecutarlos. Tenemos el testimonio de nuestros hermanos Abraham y Sara. Ellos son un testimonio de que no es necesario pasar por situaciones dolorosas y arrastrar a nuestras familias en un dolor y sufrimiento si podemos confiar en la voluntad de Dios y descansar en Él. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, hermana, hoy Cristo te hace la invitación a que vayas a Él y que sueltes esa carga de querer tener el control, de querer hacer tu voluntad y no descansar en la voluntad de Dios. Recuerda las palabras de Isaías 55 que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, hermana, deja de luchar tú solo. Permite que Dios sea el que te libere de esas cargas que te agobian por querer que las cosas salgan a tu manera, de querer tener el control y querer crear tu final feliz. Hermano, si una puerta se cierra es porque Dios conoce perfectamente tu corazón y Él sabe qué es lo que te hace alejar de Él. Para terminar, hermano, hermana, hagamos propia las palabras del Salmo 40 cuando nos veamos tentados a hacer nuestra propia voluntad. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.